Hola, Shabbat Shalom a todos. Les habla Sara desde Chicago, Illinois, y aquí estoy con ustedes como siempre, por la gracia de nuestro Padre Hashem, que nos permite grabar su palabra, esta para allá. Espero de que todos estén bien y vamos a empezar la parashá de hoy. Es del Éxodo a 13 al 17. Y como son a 5 capítulos, entonces vamos a resumir. Entonces, resaltando, ¿verdad? Enfocándonos, perdón, en algunos puntos que han tenido mucha trascendencia, ¿ok? Entonces, en sí la Torá es importante toda palabra de Elohim, dice, provechosa para instruir, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar y empezamos así. Y dice la ruta que tomó nuestro pueblo Israel, ¿verdad? La ruta de Eres Israel. Y empieza así, para allá Beshagla. Y dice, y sucedió cuando envió el faraón al pueblo que no los condujo Elohim por el camino de la tierra de los filisteos. Los filisteos eran un grupo que existía antes, ¿verdad? Para esta época. Entonces dice, porque estaba cerca, pues Elohim dijo, tal vez se arrepienta el pueblo al ver una guerra y regrese a Egipto. Y dirigió Elohim al pueblo hacia el camino del desierto rumbo al mar de juncos. El mar de juncos sí, ese es el nombre. También se le conoce como el mar rojo, pero es el mar de juncos. Entonces dice, armados ascendieron los hijos de Israel de Egipto. Llevó Moshe los huesos consigo de Yosef, ¿verdad? Porque recordemos que Yosef les hizo prometer que iban a sacar sus huesos y lo iban a sacar de Egipto. Entonces, eh, aquí es donde sucede esto, pues con la firmeza, dice, había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente los recordará Elohim y subirán mis huesos de aquí con ustedes. Entonces, eh, ahí se cumple esta promesa, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo acá, y partieron de Sucot, ¿verdad? De las cabañas, que se traduce en español es cabaña, y acompañaron en Eitam, al borde del desierto. Hashem iba delante de ellos el día de una columna de nube para guiarlos por el camino, o sea, por el camino, y de noche en una columna de fuego. O sea, en el día era la nube que alumbraba a nuestro pueblo Israel mientras ellos caminaban, ¿verdad? Y durante la noche era la llama, ¿verdad? Entonces, bueno, la columna de fuego, ¿verdad? Y para iluminarlos, para que pudieran viajar, para que así pudieran viajar tanto de día como de noche. Eh, y no se apartó esta columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche delante del Eterno. Y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y que regresen y acampen antes de Pil al Jitó, entre Gidal y el mar, antes de Baal el Zephron, enfrente acamparán junto al mar. Y dirá el faraón cerca de los hijos de Israel, confundidos están en la tierra, los ha encerrado el desierto.
y endureceré el corazón de Faraón y los perseguirá, y seré glorificado a través de Faraón y de todo su ejército, y sabrá Egipto que yo soy Hashem. Para los que no han tenido la oportunidad de mirar las parashá pasadas, em, les voy a contar brevemente. Sabemos que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y el Padre envió 10 plagas. Entonces, Faraón, el Padre había endurecido el corazón del Faraón para que no dejara salir a nuestro pueblo Israel. Entonces, aquí le está diciendo eh, que eh, que había endurecido el corazón de Faraón, ¿verdad? Para que no los dejara ir. Entonces dice, y endureceré el corazón del Faraón y los perseguirá, y seré glorificado a través del Faraón y de todo su ejército, y sabrá Egipto que yo soy Hashem. Entonces hicieron así, y se dijo al rey de Egipto que había huido el pueblo, y se transformó el corazón del faraón y de su sirviente respecto al pueblo, y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho al enviar a Israel y que deje, perdón, de servirnos? Entonces, sabemos, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, ¿verdad? Nuestros antepasados. Entonces está diciendo el faraón que por qué los dejó ir, ¿verdad? Pero entonces todo está hecho porque el Padre Hashem así lo permite. Entonces, y alistó su carro, dice, y a su pueblo trajo con él, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Entonces, Faraón dice: ¿por qué dejamos ir al pueblo? Persigámoslo. Y entonces empezaron a perseguir al pueblo de Israel. Y endureció Hashem el corazón del Faraón, el rey de Egipto, y persiguió a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel salieron con el brazo en alto, ¿verdad? Porque el padre le dijo a Moshe: los voy a sacar de Egipto, de la tierra de Egipto, con brazo extendido y mano fuerte, ¿verdad? Entonces se cumple la profecía. Los persiguieron los egipcios y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar todos los caballos. Entonces, aquí en esta parte Israel dice que entra en pánico. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Y los carros del faraón y sus jinetes y su ejército junto a Agitod, antes de Baal Ezefrón. Y el faraón se acercó, alzaron los hijos de Israel la vista, y he aquí que Egipto estaba desplazándose tras ellos. Y temieron mucho, y clamaron los hijos de Israel ante Hashem, y dijeron a Moshe: ¿acaso no habían tumbas en Egipto que nos trajiste a que muriéramos en el desierto? ¿Es esto que nos ha hecho al sacarnos qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿Acaso no es esto lo que manifestamos en Egipto diciendo: déjanos y serviremos a Egipto? Pues preferimos servir a Egipto a que muramos en el desierto. Entonces, el pueblo de Israel entra ahorita en pánico por falta de emuná, ¿verdad? Porque cuando no tenemos emuná, bitajón, o sea, fe en nuestro creador, entonces vamos a empezar a dudar. Entonces eso no es correcto. Tenemos que siempre tener fe en nuestro creador, que él siempre nos va a ayudar. No importa cuál sea la situación, él siempre nos va a ayudar. Entonces sigue diciendo acá. Entonces, ¿qué pasa? Que Elohim, nuestro Padre Hashem, tranquiliza al pueblo. Y le dijo Moshe al pueblo: no teman, permanezcan erguidos y vean la salvación de Hashem que les hará hoy, porque así como han visto a Egipto hoy, no volverán a verlos nunca más. Hashem peleará por ustedes, y ustedes habrán de permanecer en silencio. Y dijo Hashem a Moshe: ¿por qué clamas ante mí? Le dijo Hashem a Moshe: ¿por qué clamas ante mí? Habla a los hijos de Israel y que prosigan el viaje.
O sea que Hashem ya le había dado poder a nuestro Nabi, a nuestro Nabi Moshe. Entonces le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, dile al pueblo que pase. Y tú levanta tu bastón y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo, le dijo, pártelo, ábrelo. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar sobre la tierra seca. Y yo he aquí que endureceré el corazón de Egipto y vendrán tras ellos y seré glorificado. Le está diciendo nuestro Padre Hashem, ¿verdad? Y seré glorificado. Entonces, a través del faraón y de sus carros y de sus jinetes, se trasladó el ángel de Hashem que había estado yendo delante del campamento de Israel. O sea, el ángel iba enfrente y podemos estar seguros de que siempre tenemos el ángel de Hashem, ¿verdad? Que, que él envía, ¿para qué? Para que nos abra el camino, ¿verdad? Tú no temas, si tú tienes a Hashem, a Dios en tu corazón, tú no temas porque él va a mandar su ángel para que abra el camino. Entonces dice, em, y fue detrás de ellos y se trasladó la columna de nube delante de ellos para ubicarle detrás de ellos. Se apostó entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. O sea que la llama se puso entre los dos campamentos y no dejaba que el ejército de Faraón y nuestro pueblo Israel se pudieran encontrar. Entonces se apostó entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel y hubo nube y niebla mientras iluminaban la noche y ninguno se acercó al otro toda la noche. Y extendió Moshe su mano sobre el mar y desplazó Hashem el mar con un viento del este intenso toda la noche y transformó el mar en tierra húmeda y se partió el agua y entraron los hijos de Israel dentro del mar sobre tierra seca y el agua fue para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. O sea que el mar se erigió y estaba a derecha e izquierda, era como un muro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Aquí, ¿qué pasa después? Que esta agua que estaba erigida como muro, se desploma, pero no en el pueblo de Israel, sino sobre los egipcios. Entonces, y sigue diciendo acá, y extendió Moshe su mano sobre el mar y desplazó Hashem el mar con un viento del este intenso toda la noche y transformó el mar en tierra húmeda y se partió el agua y entraron los hijos de Israel dentro del mar sobre tierra seca y el agua fue para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Eso ya se los había leído. Entonces vamos acá, cuando se desploma el agua sobre los egipcios. Los persiguieron los egipcios y fueron tras ellos y todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes hacia el medio del mar. Y sucedió a la vigilia de la mañana que miró Hashem hacia el campamento de Egipto como una columna de fuego y de nube y confundió al campamento de Egipto, quitó las ruedas de los carros e hizo que fueron conducidos con dificultad. Dijo Egipto, huiré de ante Israel, huiré de ante de Israel, pues Hashem está luchando por ellos contra Egipto. Entonces, ¿cómo se aplica a nuestro día? Cuando tú veas que el faraón viene detrás de ti, no le temas, ¿ok? Porque el poder de Hashem, el poder de Dios va a estar en medio de ti y no va a dejar que faraón se te acerque para hacerte daño. Entonces confía, sigue confiando porque tienes que tener bitajón, tienes que tener fe de que Dios pelea por ti las batallas. No eres tú quien pelea las batallas, es Hashem. Hashem te da el poder para poder hacerlo como se lo dio a nuestro padre Nabi, a nuestro Moshe, nuestro Rabeino, nuestro Nabi. Así como se lo dio a él, así te lo va a dar a ti, si tú confías en él. Entonces, y dijo Hashem a Moshe, extiende tu mano, eso se los había leído.
Y entonces, y dice, salvó Hashem aquel día a Israel de la mano de Egipto, y vio Israel a los egipcios muertos en la costa. Vio Israel la gran mano que infligió Hashem a Egipto, y reverenció el pueblo a Hashem, y tuvieron fe en Hashem y en Moshe su siervo. O sea, ya no estaban llorando, ya no estaban diciendo, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, no, ¿verdad? Estaban reconociendo el poderío de Elohim, estaban reconociendo el poder de Dios que había matado a todos los egipcios. Entonces el pueblo reverenció. Y vamos aquí a pasar al capítulo 15 y dice, entonces resolvieron entonar Moshe y los hijos de Israel este cántico a Hashem, y dijeron lo siguiente: este es el cántico que se hizo en el mar, el cántico del mar. Cantaré a Hashem, pues es exaltado sobre el arrogante. Al caballo junto con su jinete arrojó al mar. El poder y la venganza de Elohim fue para mí una salvación. Este es mi Dios, y le construiré un santuario. El Dios de mi padre, y lo exaltaré. Hashem es Adón de la guerra, Hashem es su nombre. Los carros del faraón y su ejército los lanzó al mar, y lo más selecto de sus oficiales se hundieron en el mar de juncos. Aguas profundas los cubrieron, descendieron de las profundidades cual una piedra. Su diestra Hashem es glorificada con fuerza. Su diestra Hashem aplasta al enemigo. En tu abundante grandeza aniquilas a tus oponentes. Envías tu ira, que los consume como paja. Con un soplo de la nariz, como un soplo de la nariz, se amontonaron las aguas, se erigieron como un muro. Las aguas corrientes, se congelaron las aguas profundas en el corazón del mar. Declaró el enemigo: perseguiré y alcanzaré, dividiré el botín, saciaré con ellos mi codicia. Desenvainaré mi espada, los empobrecerá mi mano. Soplaste con tu viento, los envolvió el mar, se hundieron como plomo en las aguas los poderosos. ¿Quién es como tú entre los poderes celestiales? Hashem, ¿quién es como tú? Todopoderoso en santidad, demasiado imponente para la alabanza, obrador de maravillas. Miren qué cántico más bello. Extiendes tu diestra, los tragó la tierra. Guiaste con tu bondad a este pueblo que redimiste, condujiste con tu poder a tu santa morada. Oyeron los pueblos, se inquietaron, el terror se apoderó de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los jefes de Edom, de los poderes de Moab se apoderó el temblor. Se disolvieron todos los habitantes de Canaán. Que caiga sobre ellos el terror y el terror ante la grandeza de tu brazo, que se queden mudos como piedra hasta que cruce tu pueblo. Hashem, hasta que cruce este pueblo que has adquirido. Los traerás y los implantarás en el monte de tu herencia, los cimientos de tu morada que has hecho. Hashem, el santuario, mi Adón, que establecieron tus manos. Hashem reina por toda la eternidad. Cuando entró la caballería del faraón con sus carros y sus jinetes dentro del mar, e hizo Hashem que se volviera sobre ellos las aguas del mar, los hijos de Israel caminaron por la tierra seca en medio del mar.
¿A qué pasa aquí? Las mujeres cantan y dice así. Y tomó Miriam la profetisa. Miriam era la hermana de Moshe, también de Aarón. La profetisa, hermana de Aarón, el pandero en su mano. Y salieron todas las mujeres tras ellas con panderetas y con bailes. Y les habló Miriam: cantadle a Hashem, porque es exaltado sobre el arrogante. El caballo junto con sus jinetes arrojó al mar. Hizo Moshe que trasladara a Israel del mar de juncos y salieron al desierto de Sur. Aquí en esta parte vamos a hablar de Mará. Israel dice pone a prueba a Elohim. Otra parte que pasó. Hizo Moshe que se trasladara Israel del mar de junco y salieron al desierto de Sur. Fueron por un periodo de 3 días en el desierto, mas no encontraron agua. Que vinieron a Mará, mas no pudieron beber las aguas de Mará, pues eran amargas. Por eso se llamó su nombre Mará. Y se quejó el pueblo ante Moshe diciendo que beberemos. Entonces, otra prueba, ¿verdad? El pueblo acababa de ver las maravillas que había hecho Hashem y de nuevo la quejadera, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender? No te quejes. Te esté pasando lo que te esté pasando, no te quejes. Sigue creyendo que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Sigue creyendo, sigue haciendo lo bueno. Sigue ayudando. Sigue creyendo en Hashem, porque no es que Él tarde, es que Él tiene su tiempo, es que Él tiene todo desde la fundación del mundo. Este momento que yo ahorita te estoy hablando ya estaba escrito desde la fundación del mundo. Entonces sigue creyendo porque Hashem va a hacer que se abra también el mar para ti. Entonces sigue diciendo acá, dice, clamó ante Hashem y le mostró Hashem un árbol, lo arrojó a las aguas y se endulzaron las aguas ahí. Él estableció para la nación un decreto y una ordenanza, y allí lo puso a prueba y dijo: si obedeces con diligencia la voz de Hashem tu Elohim y haces lo que es justo ante sus ojos, prestando oído a sus preceptos y observando sus decretos, entonces ninguna de las enfermedades que puse en Egipto traeré sobre ti, pues yo soy Hashem tu curador. Llegaron a Jelejín, donde estaba 12 fuentes de agua y 70 palmeras de altileras, y acamparon ahí junto al agua. Entonces no temas, ¿verdad? Hashem dice que aunque estemos en época de pandemia, aunque esté pasando lo que esté pasando, aunque según las noticias dice que ya han muerto 1 millón de personas por el COVID-19, que eso no te llenes de miedo, no te llenes de temor. Hashem tiene todo bajo control. Entonces, tú tienes que creer que si tú le eres fiel a Él, si tú estás tratando de hacer sus misbot, Él no va a poner ninguna plaga que puso en Egipto, no la va a poner sobre ti. Tienes que creer, tienes que tener emuná. Y sigue diciendo acá en el 16, se trasladó de Elegín y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin, que está entre Emín y Sinaí, el 15º día del mes segundo desde su partida de la tierra de Egipto. Y se quejó toda la asamblea de los hijos de Israel ante Moshe y a Aarón en el desierto, y le dijeron los hijos de Israel: si tan solo hubiéramos muerto por las manos de Hashem en la tierra de Egipto, cuando estábamos sentados junto a la olla de carne, cuando comíamos pan y saciaban y hasta saciaros, pues no nos han sacado este desierto para matar
toda esta asamblea de hambre. Entonces, ¿qué está pasando? El pueblo aquí de nuevo se está quejando, ¿verdad? Entonces, ¿a qué podemos aprender aquí? De que no debemos de quejarnos. Deja de quejarte y vas a ver maravillas en tu vida. Deja de quejarte y vas a ver la mano de Dios sobre ti, sobre tu familia y sobre tu descendencia. Él es fiel, Él es el que hace y dice, el que decreta y cumple, el que no te falla. Todo el mundo te puede fallar, pero ¿sabes quién no te falla? Es Hashem, Yahweh Sebaot. Ese es el que nunca te va a fallar. Tienes que creerlo. Y dice, sigue diciendo aquí, dijo Hashem a Moshe: "He aquí que haré llover para ustedes comida desde el cielo, que salga el pueblo y recoja la porción de cada día ese día para que pueda ponerlos a prueba y a ver si sigue mi enseñanza o no. Y sucederá que el día sexto, cuando prepare lo que traiga, será el doble de lo que recojan cada día". Y entonces aquí es cuando el Padre hace